Hola chicos, esta semana vamos a revisar el desarrollo cognitivo del bebé para entender, para describir y profundizar acerca de los cambios y modificaciones que se presentan a nivel de pensamiento durante la infancia. Nos vamos a basar en la teoría piagetiana. Bien, Piaget fue un psicólogo que dedicó su vida a estudiar la manera y las formas en las que aprende una persona a través de las etapas de su vida. Piaget va a ubicar cuatro etapas importantes. La primera es la etapa sensorimotriz, la siguiente es la etapa preoperacional, la siguiente es etapa de las operaciones concretas y finalmente etapa de las operaciones formales. Durante esta semana vamos a revisar la primera, la etapa sensorimotriz. Durante esta etapa, que abarca desde el nacimiento hasta aproximadamente los 2 años, Piaget nos va a decir que los niños van a aprender a través de los sentidos, van a explorar su entorno a través de sus movimientos y de los sentidos. Asimismo, van a conocerse y van a conocer a los otros con los que comparten espacio, igualmente a través de sus sentidos. Lo que va a caracterizar esta etapa van a ser las cuestiones de los reflejos, de la imitación, y que el niño va a organizar y a coordinar la información a través de sus sentidos. Finalmente, Piaget nos va a decir que esta etapa es sumamente importante porque en ella se van a empezar a formar los esquemas mentales. ¿Y qué son los esquemas mentales? Son las formas de organización de nuestros pensamientos. Pensémoslo metafóricamente como si fueran apartados de un gran anaquel, de un gran librero, en los que se va a empezar a guardar la información. Piaget va a dividir esta etapa en seis subetapas. La primera es uso de reflejos. Esta va a abarcar del nacimiento al primer mes. ¿Qué se va a hacer o qué va a hacer el bebé durante esta etapa? Se van a ejercitar los reflejos innatos, es decir, los movimientos que son involuntarios. Pero durante este periodo el bebé va a empezar a ejercitar estos movimientos en su inicio involuntarios para posteriormente tener un control sobre ellos. Siguiente es las reacciones circulares primarias. Esta se va a presentar del primer mes hasta los 4 meses. Aquí, este de reacciones circulares, es decir, algo que se va a repetir. ¿Y qué es lo que va a repetir el bebé? Va a repetir aquellas conductas que haya descubierto que son agradables. Va a empezar a coordinar sus sentidos y los movimientos que le permiten obtener una vez más estas conductas agradables. Estas conductas agradables pueden ser como chuparse el dedo. La siguiente subetapa son reacciones circulares secundarias. Esta va de los 4 meses a los 8. Aquí se va a dar una repetición de acciones que resultan interesantes. Aquí ya no solamente van a estar presentes los reflejos o estos movimientos involuntarios, ¿no? Sus movimientos van a empezar a tener una secuencia y van a estar empleados para obtener algo. En este caso, estas acciones que podrían resultar interesantes para un bebé es mover una zona. Él le dan un objeto, él lo va a tomar, el primer movimiento va a ser un reflejo, es decir, va a ser involuntario, él va a descubrir que produce un sonido que le es agradable, entonces los movimientos posteriores al primero van a ser deliberados. Aquí se va a empezar a estimular las causas y los efectos, es decir, que toda acción conlleva una reacción. Posteriormente viene la coordinación de esquemas secundarios. Este va de los 8 a los 12 meses. Aquí se va a presentar ya conductas todavía más deliberadas e intencionadas. Se utilizan conductas previas para alcanzar metas. El bebé ha ido relacionando, ha ido asociando que si repite cierto patrón de movimientos, puede obtener algo. Entonces sus movimientos se van complejizando porque se van ejecutando a medida en lo que quiere obtener algo. Estos movimientos pueden ser el gateo. Y él va a empezar los movimientos con los que empieza a gatear, una vez más,
son reflejos, esto de mover o estirar las manos, porque al principio los bebés siguen conservando esta postura fetal. Van a empezar a mover. Cuando empiezan a gatear, se van a dar cuenta, van a descubrir que esos movimientos le van a permitir desplazarse en una zona y a través de estos movimientos puede llegar a un objeto que le haga daño. Posteriormente tenemos las reacciones circulares terceras. Estas se van a dar de los 12 meses a los 18 meses. Aquí, esta etapa va a estar caracterizada por una exploración, pero no cualquier tipo de, no una exploración involuntaria, sino va a ser una exploración curiosa y deliberada. Es decir, el bebé va a, va a empezar a moverse, va a empezar a ejecutar ciertas acciones con el afán de conseguir o aproximarse a algo. Y va a empezar a explorar su ambiente a través de esta ejecución de movimientos. Esta subetapa va a ser muy importante porque en las etapas anteriores el bebé seguía aprendiendo o la única forma de aprendizaje en el bebé era a través de sus sentidos. No es que en esta etapa ya no se encuentre este tipo de aprendizaje, sino que se va a ir complejizando el aprendizaje conforme vayan pasando las siguientes etapas. Aparte de aprender a través de sus sentidos, se va a empezar a fomentar el aprendizaje de ensayo y error. Es decir, yo muevo a lo mejor uno de mis juguetitos, descubro que hay una tecla que produce un sonido que me es irritante, entonces ya no lo voy a hacer. Descubro otra tecla o presiono otra tecla que tiene un sonido que sí me es gratificante, que me es agradable, entonces voy a repetir. Y así se va a ir empezando a desarrollar el aprendizaje del ensayo y el error. Finalmente, nos encontramos en la subetapa de combinaciones mentales. Esta se presenta de los 18 a los 24 meses. Aquí se forman representaciones mentales de los objetos y surge el pensamiento simbólico. En esta última subetapa de la sensoriomotriz, Piaget nos va a hablar de la particularidad que se va a presentar, y es esto de formar representaciones mentales. Como lo había mencionado hace un rato, en esta etapa se van a empezar a formar nuestros esquemas mentales, aquellos compartimentos en los que yo voy a empezar a organizar y a acomodar la información. Cuando surge el pensamiento simbólico, el bebé empieza a atribuirle características particulares a un objeto, como puede ser esto. Es un vaso, pero ¿para qué es un vaso? Para que contenga algo, puede contener jugo, puede contener agua, puede contener otras cosas. Y las representaciones mentales van a empezar a estimular la permanencia, algo que Piaget va a llamar la permanencia del objeto. ¿A qué se refiere con esto? En las etapas anteriores que acabo de mencionar, el bebé va a tener un pensamiento egocéntrico. ¿A qué se va a referir Piaget con esto? A que el bebé solamente va a estar ubicado en él mismo. Aquello que no esté dentro de su vista, el bebé va a pensar que ha desaparecido, va a pensar que ya no existe. Con la llegada de las representaciones mentales y con la llegada del pensamiento simbólico, el bebé va a empezar a concebir objetos que no necesariamente estén al alcance de su vista. Este va a ser uno de los desarrollos más importantes dentro de esta etapa. Estos son los principales desarrollos que Piaget nos va a mencionar durante esta etapa. La primera es la imitación. La imitación va a empezar como algo involuntario, cuando sostienes a un bebé y tú ríes, y él hace lo mismo, pero no lo está haciendo a conciencia. Él solamente realizó un reflejo. Estos reflejos son innatos. Posteriormente la imitación se va a complejizar como todos los otros procesos y se va a convertir en una imitación deliberada. ¿Por qué? Porque el bebé ha relacionado que cierta acción conlleva una reacción. Entonces, si yo sonrío, los demás sonríen y me abrazan, lo que resulta ser algo agradable. Entonces, la imitación ya tiene un objetivo y pasa a ser deliberada. La siguiente es la permanencia de objeto, lo que les mencionaba hace un rato. La permanencia de objeto va a ser cuando el niño es capaz
de, eh, de guardar simbólicamente, es decir, en sus representaciones mentales, un objeto. Si un bebé no ve este vaso de agua al inicio, va a pensar que ya no existe. En la última subetapa de la sensoriomotriz, la permanencia del objeto va a empezar a estar presente. Es decir, el bebé ya no necesita tener algo al alcance de sus sentidos para reconocer su existencia. El siguiente va a ser el desarrollo simbólico. El desarrollo simbólico es algo muy, muy, muy complejo, chicos. ¿Por qué? Porque nuestras interacciones, tanto en cualquier grupo social, a cualquier nivel, en cuestiones de lenguaje, de comunicación, de, eh, de aprendizaje, van a estar envueltos los símbolos. ¿Y qué es esto? Los símbolos va a ser una interpretación de un objeto. Por eso el desarrollo simbólico es tan importante. El bebé en los meses previos a empezar a desarrollar las representaciones simbólicas va a ser muy concreto, va a entender el mundo a través y únicamente de sus sentidos. Y eso quiere decir que todo aquello que esté fuera de sus sentidos no va a estar dentro de sus esquemas mentales. Una vez que llega al desarrollo simbólico, el niño es capaz de guardar, de procesar datos e información que no necesariamente estén al alcance de sus sentidos. El desarrollo simbólico también implica que el niño va a empezar a asimilar, va a empezar a entender que una imagen es la representación de algo más. Es decir, cuando él utiliza sus cubos para construir una casa, no es que realmente esté construyendo una casa, porque una casa es una construcción arquitectónica que tiene muros, que tiene castillos, que tiene ciertos elementos, tiene cierto tamaño, ciertas medidas, y lo que él está haciendo es una representación, es decir, es una interpretación de algo. Posteriormente vamos a tener la categorización. Este va a ser otro de los grandes logros que se presenta en esta etapa. La categorización es la capacidad de clasificar objetos por medio de sus características. En esta etapa el niño va a empezar a agrupar ciertos elementos que le sean similares, al igual que que los otros conceptos que acabo de mencionar. Con el paso de las etapas se van a ir complejizando, es decir, va a razonar, va a abstraer mucho más características y particularidades de los objetos que van a ser mucho más precisas sus categorías. Aquí van a ser muy rudimentarias, muy iniciales, muy generales, pero el niño ya va a ser capaz de agrupar elementos por sus características. A eso se refiere la categorización. La siguiente es la causalidad. ¿Y qué es la causalidad? Es de la capacidad de discernir que toda acción conlleva una reacción. Y lo mismo, van a empezar a complejizarse. Lo que les decía, esta causalidad inicial de tomar la sonaja, mover a través de estos reflejos mi mano, a descubrir que ese sonido me es agradable. Entonces los movimientos posteriores al primero van a ser deliberados. ¿Por qué? Porque yo he comprendido, he asimilado que si yo muevo mi mano, voy a tener un estímulo agradable. Esto va a ser la causalidad. Y finalmente, el concepto de número. El niño va a ser capaz de identificar a través de una imagen cierta cantidad de números. Aún no va a entender, aún no va a comprender a qué se refiere el concepto de número, porque si bien las matemáticas están en las ciencias duras, el concepto de número es uno de los elementos más abstractos que existen en las áreas del conocimiento. Entonces, con número, Piaget nos hace referencia a reconocerlo ilustrativamente. Es decir, yo veo el número 5 y sé que ese es el 5. Igual, es una cuestión de relación. Posteriormente, chicos, vamos a ver qué es el desarrollo del lenguaje.
Primero hay que, vaya, definir qué es el lenguaje y sin meternos en debates muy abstractos y filosóficos. El lenguaje va a ser un sistema de comunicación basado en signos y símbolos, que va a tener una gramática, va a tener una fonética, va a tener toda una serie de reglas que permita mandar y recibir mensajes. El lenguaje va a ser uno de los pilares de la sociedad, va a ser uno de los elementos que nos distinga de los otros seres vivos. Entonces, eh, existen dos grandes teorías o dos grandes posiciones alrededor de la adquisición del lenguaje, es decir, cómo es que las personas adquieren el lenguaje. De un lado vamos a tener las teorías innatistas con Chomsky. Chomsky, de manera muy general, chicos, nos va a decir que hoy va a explicar que tenemos una predisposición innata, es decir, de nacimiento, para adquirir el lenguaje. Esto lo va a sustentar Chomsky con observaciones, con análisis de cómo es que los niños aprenden el lenguaje. Y vaya, todos de pequeños aprendemos el lenguaje a través de nuestros agentes culturales llamado familia. Nuestra familia es la que nos va a permitir acceder a este mundo social, a este mundo cultural, ¿a través de qué? Pues del lenguaje. Entonces Chomsky va a decir que los padres o aquellas personas que están alrededor de los pequeños, que los empiecen a instruir con respecto al lenguaje, no llevan una pedagogía, no llevan una didáctica, no tienen una secuencia, no utilizan cuestiones gramaticales. Y vaya, podemos tener probablemente un ejemplo muy cerca, ya que ¿cómo es que le hablamos a los bebés? Ay, ¿cómo están? Utilizamos otro tono, acortamos las palabras, usamos diminutivos, no le decimos leche, le decimos dieche. Entonces, Chomsky, basado en esta premisa, dice, no, los niños aprenden una cantidad de palabras y aprenden reglas gramaticales sin una guía como tal, sin una educación formal del lenguaje. Entonces, él va a decir que la manera en la que se explica que el niño adquiera el lenguaje es que contamos con una predisposición a aprender. Por eso somos capaces de elaborar una serie de frases, de llevar una secuencia, de saber que eche significa leche. Entonces, es debido a esto. La otra gran postura que nos encontramos son las posturas ambientalistas. Dentro de estas, la más importante va a ser la de Vygotsky. Vygotsky, con su teoría del aprendizaje sociocultural, nos va a hablar que no va a caer en extremo de las teorías conductistas, las cuales nos van a decir que cuando nacemos somos una tabula rasa, es decir, venimos en blanco, y es a través de una serie de asociaciones y de interacciones con nuestro ambiente que empezamos a desarrollar todo conocimiento, ¿no? Vygotsky sí va a hablar de, de cuestiones innatas, de características que ya están, pero que se van desarrollando. ¿Cómo? Pues a través de la cultura y de la sociedad. No es lo mismo el niño que está aprendiendo el lenguaje en México, al niño que lo está aprendiendo en Brasil, que lo está aprendiendo en Japón, en China, porque las formas, las costumbres, las tradiciones, la cultura, las reglas sociales, la convivencia social va a ser diferente. Entonces, para Vygotsky, lo que va a la forma o la hipótesis que nos va a dar para explicar la adquisición del lenguaje va a ser los procesos de socialización. Mientras el niño tenga guías que lo lleven hacia ciertos conocimientos, es como va a ir adquiriendo información, va a ir procesando, va a ir eh, codificando ciertos datos de afuera, porque los datos de afuera no van a tener ningún sentido si no viene alguien y los interpreta conmigo.
en lo particular me considero mucho más vasta y amplia la teoría de Vygotsky. Pero entonces ahí están, chicos. Pero para ir aterrizándolo al tema de esta semana, en el desarrollo de la infancia, de la adquisición del lenguaje en la infancia, vamos a encontrar dos momentos muy importantes. El primero va a ser el habla prelingüística. ¿Y qué es esto de prelingüística? Pues van a ser aquellos sonidos, aquellas formas de comunicación que no van a incluir palabras. Por eso es antes de las palabras. En esta etapa los bebés se van a comunicar o van a exteriorizar ciertas demandas, ciertos sentimientos a través del llanto, a través de los balbuceos, a través de la imitación, ya sea accidental o sea, deliberada. Discúlpenme. Posteriormente, el otro momento importante dentro del desarrollo del lenguaje va a ser el habla lingüística. El habla lingüística va a ser ya la forma de comunicación en el que el niño va a demandar, va a pedir, a comunicarse con el otro a través del uso de las palabras. Y cuando se da esta habla lingüística, aproximadamente entre los 10 y los 14 meses, los niños pronuncian su primera palabra. Y suelen ser palabras con las que está en constante contacto. ¿A qué me refiero? Puede ser mamá, papá o su nombre. ¿Por qué? Porque el niño va a empezar a asociar cierto sonido cuando su madre probablemente lo toma, o cuando su madre le da de comer, o cuando su madre lo acaricia. Entonces, o cuando la mamá dice, ya llegó tu papá de trabajar, ¿no? O ti, mamá, yo soy tu mamá. Entonces van a estar envueltas todos estos elementos que mencioné, tanto dentro de la teoría de Chomsky como de la teoría de Vygotsky. Es decir, una predisposición a adquirir el lenguaje, pero el acompañamiento de los padres va a ser fundamental. Finalmente, aquí está una tabla, chicos, de los hitos del lenguaje. Esta tabla la tomo del libro de Papalia. Esto de hitos del lenguaje hace referencia a que son edades aproximadas. El desarrollo es algo tan complejo que, si bien está dividido en etapas para su mayor comprensión y para diferenciar las características propias de una etapa y de otra, elementos externos, tanto elementos como internos, van a hacer que pudieran diferir entre una edad y otra. Por eso hacen referencia a esto de hitos. ¿Por qué? Porque se van a basar, claro, en una serie de estudios en donde la media estadística acerca de las edades donde se presentan cada uno de estos momentos del desarrollo del lenguaje se encuentran dentro de estas edades, pero va a haber en ciertas poblaciones en donde pudiera variar. Entonces aquí podemos ver, chicos, del nacimiento hasta aproximadamente los 10, 12 meses, es decir, hasta el año, va a existir el habla prelingüística, la manera en la que el niño se va a comunicar, la manera en la que el niño va a manifestarse y va a expresarse, va a ser a través del llanto, de las risas, de los balbuceos, de los arrullos, de sonidos que no necesariamente que no estén articulando ninguna palabra. De los 10 a los 14 meses, como ya lo había mencionado, dicen su primera palabra. De ahí empieza empieza el habla lingüística, es decir, empiezan a formar ciertas palabras, empiezan a lanzar algunas palabras sueltas, es decir, no llevan un orden gramatical, no tienen la secuencia de una frase, pero sí empiezan a elaborar diferentes frases. Aquí vemos que a los 16 meses, entre los 16 y 24 meses, amplían rápidamente su vocabulario, se extiende hasta de unas 50 palabras como aproximadamente 400. Usan verbos y adjetivos.
De los 18 a los 24 meses dicen su primera frase y finalmente a los 36 meses alcanzan, su vocabulario se extiende a 1000 palabras. Y de estas 1000 palabras, el 80% son inteligibles, es decir, que se entienden. Sin embargo, siguen cometiendo errores con respecto a la pronunciación. Va a haber consonantes muy particulares, como lo son la R, que aún cuesta trabajo pronunciar. Pero ya vamos a, bueno, los adultos van a entender con mayor precisión qué es lo que el niño está diciendo. Y finalmente, chicos, con esto cierro nuestro tema de esta semana.